Qué bendición, hermanos, que podemos resumir en este día con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4. Y habíamos comenzado hace 2 domingos a ver este tema muy hermoso acerca de ser llamado a la perfección. Y en ese momento yo decidí que quería más bien hacerlo estilo clase, porque quería que absorbiéramos muy bien lo que está diciendo este pasaje. Hay mucha necesidad en nuestra mente, en nuestro corazón, de conocer la sana enseñanza, y por eso quise hacerlo de esta manera. La última vez que estuvimos viendo este pasaje, lo vimos solamente 2 primeros versículos, el versículo 11 y 12. Hasta ahí llegamos y nos faltaban 2 puntos más, entonces por eso quise dividirlo en 2 partes. Y si Dios nos concede el tiempo, hoy vamos a poder terminarlo, y si no, pues dejamos una parte para el próximo domingo. ¿Qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios, cómo equipa al creyente la gracia de Dios cómo equipa al creyente, y en los pasajes que estamos viendo vamos a ir un poquito hacia atrás para como ir resumiendo rápido este pasaje de Efesios capítulo 4, versículos. Vamos a tomarlo desde el versículo 7. Del versículo 7 vamos a tomarlo y lo vamos a llevar hasta el 16. Entonces le voy a pedir a Becky que por favor lea del 7 al 16. Sí, Efesios 4, versículos del 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, estamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Muy bien, gracias. Entonces, estos versículos ya habíamos leído y examinado algunos de ellos, viendo cómo el Señor había dado dones a la iglesia. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios, que a cada uno de nosotros, versículo 7, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros, y eso es algo que nosotros, mientras vamos conociendo la palabra de Dios, mientras vamos acercándonos a Él, vamos a conocer qué son esos dones para nuestra vida. Más adelante vamos a estar viendo un estudio acerca de los dones, pero nada más para que estemos claros en esto, un don es una habilidad sobrenatural. No es algo que nosotros podamos hacer muy bien, por ejemplo, tocar la guitarra o cantar muy bonito. Eso no es un don.
mucha gente tiene esas capacidades. Para hacer un don que ha dado Cristo a la iglesia, tiene que ser un don espiritual. ¿Y cuáles son esos dones? Sabiduría, fe, discernimiento, servir. Personas que han sido dotadas para hacer algo para la iglesia y solamente ese don es activado por medio del compartir en la iglesia. Son para la iglesia y no para sí mismo, no lo puede usar para sí mismo, tiene que aplicarlo para la iglesia para que para que pueda funcionar el don espiritual. Entonces Dios ha dado dones a la iglesia por medio de Cristo y también ha regalado, esta es la otra parte, Dios ha regalado no solamente los dones, sino a personas. Y es lo que vemos en los versículos que siguen, cuando dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11, y él mismo, hablando de el que ascendió, él mismo, Jesucristo, constituyó a unos, constituyó es una palabra que dice, que significa designó, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ese es el papelito que yo le he incluido en su boletín, un significado muy rápido acerca de cada una de esas categorías, de esos roles. Lo hemos visto ya varias veces. Lo importante de entender de estas personas o estos roles es que Dios en su soberanía, en su sabiduría, puso apóstoles y profetas al principio de la iglesia con la idea o con el diseño de poner fundamento. Una vez que está puesto ese fundamento, que es la palabra de Dios, ya escrita, ya establecida, no podemos añadirle, no podemos quitarle, entonces quedan atrás esos dos roles y continúan los demás roles, que son los evangelistas y los pastores maestros. Y habíamos dicho que los pastores maestros es una persona y como les escribí ahí después para aclarar más, el pastor, obispo y anciano es el mismo hombre. Este es el hombre llamado por Dios para la edificación de la iglesia. Este hombre no es un hombre que simplemente se apuntó para hacer un trabajo en la iglesia. Este hombre tiene que haber sido llamado por Dios, tiene que haber dado evidencia en su carácter, y ahí encontramos acerca de su carácter en Primera de Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, evidencia de su carácter, de ser una persona irreprensible, de ser una persona no altanera, no malgastadora, y sigue una lista ahí de más de 20 formas de calificar a un pastor. Ustedes pueden hacer eso conmigo o con los demás amigos que hemos presentado como pastores aquí. Todos cristianos somos llamados a ser irreprensibles. Ese punto quiero establecerlo muy claro. Todos somos llamados a ser irreprensibles, pero el pastor, anciano, obispo, tiene que ser irreprensible. Tiene que ser una persona que va más allá que simplemente tener una buena conciencia. Este pastor maestro y el evangelista, Dios los ha puesto a la iglesia, los ha dado a la iglesia para que edifique, nutra, para que traiga nutrición a la iglesia del Señor. Entonces el evangelista, en cierta forma, habla a los no convertidos y el pastor maestro habla a los convertidos. Finalmente, el evangelista va a hablar a los no convertidos para que sean convertidos y el pastor maestro habla a los convertidos. Finalmente, hay una nutrición, mi vida era esto y ahora es esto nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y eso vamos a estar estudiando más luego. Con ese versículo entonces viene lo que estuvimos viendo la última vez,
3 características de la perfección del creyente para el crecimiento espiritual y vimos el patrón de la perfección en los versículos 11 y 12, el patrón de la perfección, porque dice el versículo 12, a fin de perfeccionar. El propósito de que Dios envíe, seleccione, escoja pastores, maestros o evangelistas es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un proceso ahí, hay una perfección. Hermano José Luis, usted está hablando de perfección, pero nadie es perfecto. Y yo voy a estar de acuerdo con usted. Voy a ser uno de esos no perfectos, pero sí somos llamados a perfección. La palabra de Dios llama a cada creyente a ser santo, y eso requiere ser perfecto. En nuestra posición, Dios en Cristo Jesús nos ha declarado santos, nos ha santificado. En nuestra práctica, nosotros vamos a ser perfeccionados en la vida. Entonces, abro, porque no estoy predicando, esto es una clase, abro para decir, nosotros estábamos aquí en nuestros, bueno, vamos a ponerlo acá, en nuestros vicios y pecados, y a la edad de cualquiera, hubo un encuentro con el Señor. Ese encuentro con el Señor, Dios lo rescata, Dios lo trae a conocer su palabra, Dios lo trae a conocer su nombre, y empieza un momento de sub y baja, de crecimiento. Ese crecimiento va de acuerdo con el conocimiento del Hijo de Dios. Finalmente, usted va a morir aquí, todos vamos a morir. Usted va a morir ahí, y la idea es que usted vaya llegando hacia esa meta, a ser más santo de lo que empezó. Usted empezó por acá, usted estaba muerto en sus vicios y pecados, no conocía a Dios, completamente apartado de Dios. Mientras usted va creciendo, ya Dios lo justificó, ya Dios le ha declarado justo, va a ser progresivamente santo para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha dejado aquí en la tierra un grupo de personas creyentes que algunos van a vivir haciendo esto por 80 años? ¿Por qué quedan estas personas aquí? Para testimonio a otros. Por eso, lo que nosotros predicamos tiene que tener un valor íntegro en nuestras vidas. El que vende algo tiene que haberlo probado, tiene que haberlo gustado, de lo contrario es un hipócrita. Hoy está vendiendo chinas, mañana vende manzanas perdón, las chinas son las naranjas. Vende cualquier cosa porque no está convencido de qué vender. En el Evangelio nosotros enseñamos a Cristo, y si enseñamos a Cristo, lo vamos a enseñar con nuestra vida transformada. Una vida íntegra que verdaderamente enseña que ha sido transformada. Por eso es todo este proceso de transformación. Finalmente es para el testimonio de que ha sido transformado. Y eso es lo que nos lleva a conocer que estos pastores, estos hermanos han sido puestos para este proceso progresivo en nuestras vidas, para ser perfeccionados. Entonces, seguimos con el segundo punto, que viene siendo los resultados de esta perfección. Y ahí quiero que nos estacionemos un momentito en los versículos 13 y al 15, para que veamos cuáles son los resultados de esta perfección. Dice así en el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Wow.
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ahí en primer lugar, cuando vemos estos versículos, estamos viendo la unidad, que crezcamos, lleguemos a la unidad de la fe, que seamos personas unidas en un mismo pensar. Esto es lo que vimos cuando leíamos Filipenses capítulo 2, que en esto debemos de pensar. Si quieren lo buscamos para refrescar a nuestra memoria. Filipenses capítulo 2. Y los versículos empezando el versículo 1, la hermana Seti, si lo tiene, por favor. Sí, hasta el 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Ya después de ese versículo viene toda esta humillación y exaltación de nuestro Señor, que haya en nosotros este mismo sentir. ¿Notaron cuántas veces menciona este mismo sentir que haya en nosotros? Un par de veces que lo menciona. Entonces, una vez más, el énfasis de este versículo está en la unidad, que no nos creamos nosotros mayores que los demás, sino que sirvamos y que sí nos preocupemos por los demás, que haya una preocupación por los demás. Hoy, en el mensaje del pastor Spencer, hizo una demostración acerca de cómo nosotros podemos tener tantas y tantas diferencias, que a mí me gustan los tacos, o me gustan el arroz con la habichuela o el arroz con gandules. Podemos debatir, o quién tiene el mejor café, McDonald's o Starbucks, o Dunkin' Donuts. Diferentes ideas podemos debatir y debatir. Entonces, no estamos llamados a llegar a esa unidad, que todo el mundo va a comprar Dunkin' Donuts, que todo el mundo va a comer arroz con habichuela, como le gusta al hermano Edgardo. La idea de la unidad está en que veamos dónde estábamos, muertos de nuestro vicio y pecado, y que estemos unidos por esta palabrita que tanto énfasis tiene la Biblia, las alegres noticias. Leíamos ahí en el capítulo 52 de Isaías, las alegres noticias. Es el énfasis que tenemos del Evangelio. Y eso, hermanos, es la aseguranza de que nuestros nombres escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida, en el cielo. En el cielo. Entonces, ahí está nuestra unidad.
Si nosotros podemos ver el Evangelio como que, wow, verdaderamente yo estaba muerto en mis vicios y pecados y Dios en su grande misericordia, con su gran amor, extendió su mano poderosa, su mano, su brazo fuerte y me sacó del destino de mi eterna condenación cuando iba juntamente con todos los demás. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos destinados hacia eterna condenación y Dios extiende su mano y me saca de ese lugar y me traslada al mundo del Hijo amado, al mundo de luz de su Hijo. Eso es el Evangelio. Y cuando podemos ver eso y podemos ver de dónde estábamos y que no podíamos llegar a Dios y que verdaderamente estábamos completamente separados de Dios, entonces consideramos esta palabra, consideramos el Evangelio, consideramos la persona, el autor del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, como lo máximo, como lo más precioso, como lo más atraído para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha salvado, porque nos ha trasladado, nos ha hecho conocer grandes y maravillosas cosas, no para nosotros gloriarnos, sino para glorificarle a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, esa es la unidad de la fe, estar unidos en un mismo pensar. Y eso nos lleva a una vida práctica de hacer lo que dice el apóstol aquí en Filipenses capítulo 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, no haciendo las cosas por contiendas o por vanagloria. Todos esos negativos son aplicables a nuestra vida. ¿Para qué? Para dejarnos de todo eso que es causado por el orgullo, dejarnos de todo aquello que es causado por la forma que nosotros miramos las pertenencias de nosotros. No, es un solo Dios, es un solo Salvador, es un solo Evangelio, es una sola Escritura y yo paso a ser recipiente de ese gran beneficio sin merecerlo. Recipiente del amor de Dios. Entonces, esa es la unidad de la fe. Luego vemos profunda comunión con Cristo. Cuando dice, y del conocimiento, seguimos en Efesios capítulo 4, en el conocimiento, en el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí es lo que le estaba explicando aquí en esta línea progresiva. Nosotros vamos a ir conociendo al Hijo de Dios si verdaderamente somos de Él. Si verdaderamente Dios nos ha apartado desde antes de la fundación del mundo para que le conozcamos. Si verdaderamente en Cristo Jesús hemos sido redimidos por su sangre, Dios nos va a llevar a conocer a su Hijo. Esto no es un conocimiento simplemente intelectual. ¿Alguien me puede ayudar en cómo explicar esto? No es simplemente un conocimiento intelectual. Entonces, ¿qué es? Bueno, es espiritual. Intimidad. Es Adán y Eva, dice la palabra de Dios, Adán conoció a Eva. No era que la conoció por primera vez, sino que la conoció en intimidad y tuvo hijos. La palabra la palabra de Dios usa esa palabra para hablar de intimidad, Y en Cristo, cuando estamos hablando del Hijo de Dios, del conocimiento, obviamente yo necesito saber algo de mi esposa para tener una relación íntima con ella, para estar más apegado a ella, para vivir en una misma forma, en un mismo techo, en una misma casa, bajo una misma visión. De lo contrario, no podríamos estar. Asimismo, estamos con Cristo, en una intimidad con Cristo Jesús, conociéndole a Él.
y deseándole conocerle a Él. Por eso una de las bienaventuranzas de Mateo habla a nuestro Señor Jesucristo diciendo que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque están hambrientos de el Hijo de Dios, están hambrientos del pan de vida, del agua viva, del agua que sacia. Muy bien, seguimos con la semejanza de Cristo, a un varón perfecto, en el versículo 13. Aquí dice, esto es uno de los resultados de la perfección, a un varón perfecto. Es ahí donde nuestra semejanza a Cristo debe de ser cada vez más notable, más notable. Entonces, ¿qué cosas aplican a esto? Inmediatamente podemos pensar en el pecado, podemos pensar en la maldad, podemos pensar en la enfermedad. ¿Acaso no se compungió, no se sintió nuestro Señor cuando murió Lázaro? Algunas personas dicen, bueno, si lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Porque era humano como nosotros. En su carne, Él sintió la muerte de su amigo, como usted siente la muerte de su amigo, pariente, de la misma forma. Mas, sin embargo, en esa semejanza de Cristo, nosotros crecemos y vamos conociéndole a Él más y más, y vamos a estar juntamente representando al Señor. Con los que duelen, nos dolemos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Con los que estaban enfermos, ¿qué hizo con los que estaban enfermos? ¿Qué más hizo con ellos? Los sanó, les brindó salud, tuvo compasión. Cuando tenía 5,000 personas, 5,000 hombres con él, predicando por varias horas, y los discípulos le decían, despídelos porque ya se va a hacer tarde y no van a comer. Y Jesús les dio de comer. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor lleno de gracia, abundante gracia. Y en esa forma, nosotros, cada uno de nosotros, mientras vamos creciendo para la gloria del Señor, vamos a ser semejante a Cristo. En cierta forma somos la representación de Cristo aquí en la tierra, como su iglesia. Somos su cuerpo activo, somos sus manos, somos su cuerpo representado. Y este es el varón perfecto. Luego, el conocimiento de sana doctrina, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con justicia las artimañas del error. Ahí está nuestro conocimiento de sana doctrina. Si nosotros venimos a Cristo y nos mantenemos fuera de la iglesia, no vamos a crecer, número uno. Vamos a estar como niños fluctuantes, que vamos a ir de donde se esté moviendo todo, allá vamos a estar. Y nunca vamos a crecer, vamos a permanecer como niños. La palabra de Dios nos dice, está bien que seas niño aquí, cuando estás al principio, desea la leche no adulterada, dice Pedro. ¿Por qué? Porque tomando esta leche te va a hacer crecer para poder comer alimento. Y el alimento, ¿cuál es el alimento? La palabra de Dios, y la que es sana, la que proviene, la que es pura, la que es su palabra. Es a través de su palabra que nosotros vamos a entender qué significa esto de sana doctrina. Cuando no estamos confundiendo o malinterpretando las escrituras.
sino que usamos las mismas escrituras para que interpretar la misma escritura y vemos que es consistente. Si Pablo lo habla, lo habló Pedro también, lo habló Juan también, podemos ver referencias y podemos entender que verdaderamente no hay ningún error en las Santas Escrituras. Son inerrantes, inefables, no pueden errar. Son escritas por seres humanos con error, pero dirigidas por el Espíritu Santo que no tiene error, que no puede errar. La naturaleza de Dios no puede errar. El Hijo de Dios caminó en esta tierra y no erró, no cometió error, porque es Él el perfecto. Entonces, con los resultados de la perfección va a ser deseo de sana enseñanza, de sana doctrina. Voy a querer buscar dónde existe eso. Acabo de conocer a un hermano en Mérida, Yucatán. Se llama Néstor Sosa. En el reporte lo vieron a lo mejor. Este hermano viaja casi 6 horas para llegar desde Ciudad del Carmen a Mérida, Yucatán, todos los fines de semana para estar en la iglesia el domingo. Y lo ha hecho por un año. ¿Por qué lo hace? Porque no hay otra iglesia alrededor que él considera sana doctrina. Entonces tiene que hacer un sacrificio. Más adelante ese sacrificio puede ser un levantamiento de una iglesia en Ciudad del Carmen. Gloria a Dios por eso. Eso estamos viendo. Como lo es para algunos de ustedes aquí cuando llegan, que dicen, wow, tenemos que manejar 1 hora o 40 minutos. Pero en el mañana eso puede suceder en diferentes lugares. Dios es el que hace con su iglesia y la lleva a los lugares que Él quiere establecerlas. Pero que querramos nosotros estas sanas enseñanzas, que querramos nosotros. Y no solamente nosotros, pensemos en 100 años de ahora, cuando no estemos ninguno de nosotros. Que sean nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que deseen en sus huesos la sana doctrina, que estén preocupados por conocer. En las Escrituras habían unos hermanos que estaban tan y tan deseosos por la sana enseñanza que probaban lo que se predicaba, lo comprobaban con la Biblia toda la semana. Los de Berea, gracias hermano. Y eso es algo para nuestras vidas, estar preocupados por la sana enseñanza. Y por último, el dinámico, amoroso evangelismo al mundo. Y eso es lo que vemos en versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Aquí la idea es de poder presentar un evangelio al mundo hablando en amor, siendo imitadores de la verdad. Si nosotros somos imitadores de la verdad, si nosotros hablamos de la verdad en amor, aquellos que Dios ha preparado para venir a conocer a su Hijo van a escuchar y se van a acercar. Mis ovejas oyen mi voz, dice nuestro Señor Jesús, y me siguen. Eso es algo, hermano, que es autoridad bíblica para nuestras vidas, estar fortalecidos conscientemente de toda autoridad de Dios. Por último, la fuente de poder la vemos en el versículo 15. Esto es para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ya entonces hace una unión acerca de cómo es el cuerpo con Cristo, con la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Finalmente hay un crecimiento, se lo he presentado. Finalmente ese crecimiento viene por la fuente de poder de Dios mismo a través de su palabra, de ser santificado por su palabra, a través de los hombres que Dios ha dado a su iglesia para que se nutran por su palabra y poder crecer en esa fe que el Señor ha establecido. Oremos. Padre, Señor, te adoramos y te agradecemos que nos bendice en este día, Señor. Sabemos que hay muchísimo para compartir acerca de todo este pasaje, Señor, maravilloso. Sabemos, Señor, que es necesario que nosotros podamos absorber estas riquezas de tu gracia. Dios, entender que hemos sido llamados a la perfección, a la estatura de la medida del varón perfecto de Cristo Jesús, y de este gran conocimiento, gran intimidad hacia Él. Dios, que eso hable a nuestras vidas hoy, que la próxima vez que consideremos el pecado que está en nuestro cuerpo, el pecado que está en nuestra vida, Señor, podamos considerar verdaderamente vale la pena comparándolo con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente es sabroso ese pecado cuando más glorioso, más precioso es acercarme a ti. Señor, si hay alguno que no ha conocido tu nombre, que en este día, Dios, tú lo transformes, que vea a Cristo Jesús, que vea en su palabra este gran llamado de conocerte. Amén. Amén.